Metabolismo microbiano, fotosíntesis. Volvamos a esta diapositiva donde vimos los dos tipos de fuentes de energía que son utilizadas por los microorganismos, compuestos químicos y energía de la luz que lo van a utilizar los fotótrofos. Como vieron al empezar el curso de microbiología, ya hoy sabemos que las células microbianas fueron las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra, ya hace unos 3.800 a 4.300 millones de años. Se originaron en una atmósfera anóxica, es decir, sin oxígeno. Se desarrollaron primeramente solo los microorganismos capaces de metabolismos anaerobios y probablemente fueran respiradores anaerobios litótrofos. La evolución de los microorganismos fototróficos, organismos que utilizan como energía la luz solar, ocurrió mucho después. Los primeros fotótrofos fueron anoxigénicos, o sea, no productores de oxígeno. Las cianobacterias, que son fotótrofos oxigénicos, evolucionaron casi 1.000 millones de años después, y comenzó entonces el lento proceso de oxigenación de la atmósfera terrestre. Luego evolucionaron formas de vida multicelulares, culminando en las plantas y animales que conocemos hoy. La fotosíntesis es el proceso biológico de mayor importancia en el planeta. Utiliza la energía de la luz para convertirla en energía química bajo forma de ATP, proceso llamado fotofosforilación. Ese ATP y el poder reductor, bajo forma de NADH o NADPH, se utilizan para reducir e incorporar CO2 al material celular. Los fotótrofos contienen clorofilas o bacterioclorofilas y otros pigmentos que son los responsables de la conversión de la energía luminosa en ATP, y por lo tanto, a diferencia de los quimiótrofos, no requieren productos químicos como fuente de energía. El término fototrofía se refiere exclusivamente a la manera de obtención de energía por la luz. Podemos distinguir dos maneras de obtener el carbono orgánico. Los que tienen capacidad de fijar el CO2 son fotoautótrofos, pero existen otros que pueden utilizar compuestos orgánicos como fuente de carbono, es decir, son fototerótrofos y no se consideran entonces fotosintéticos. La fotosíntesis se compone de dos conjuntos distintos de reacciones que operan en paralelo. Reacciones de luz que producen ATP y reacciones oscuras independientes de la luz que reducen el CO2 al material celular para el crecimiento autótrofo. Para estas se requerirá energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADH o NADPH. Existe una gran diversidad de microorganismos fotosintéticos, y aunque la mayoría de nosotros asociamos la fotosíntesis con las plantas, más de la mitad de la fotosíntesis en la Tierra es llevada a cabo por microorganismos. De hecho, se cree que Prochlorococcus, una cianobacteria, es el organismo fotosintético más abundante en la Tierra y por lo tanto un importante contribuyente al funcionamiento de la biosfera. La fotosíntesis requiere pigmentos sensibles a la luz. Las clorofilas, que están presentes en plantas, algas y cianobacterias, y las bacterioclorofilas, presentes en fotótrofos anoxigénicos. Con la absorción de la energía lumínica por clorofilas y bacterioclorofilas, comienza el proceso de conversión de energía fotosintética, y el resultado neto es energía química en forma de ATP. La clorofila y la bacterioclorofila son tetrapirroles, que están relacionados con la estructura parental de los citocromos. Pero a diferencia de los citocromos, las clorofilas contienen magnesio en lugar de hierro en el centro del anillo. Las clorofilas también contienen sustituyentes específicos en el anillo tetrapirrol y un radical hidrofóbico que ayuda a anclar la clorofila en las membranas fotosintéticas. Están organizados en fotocomplejos proteicos. Vemos la estructura de la clorofila y la bacterioclorofila. Las dos moléculas son casi idénticas, excepto por las porciones contrastadas en amarillo y verde. La estructura de la clorofila A, la principal clorofila de fotótrofos oxigénicos, es verde, porque absorbe luz roja y azul y transmite luz verde.
El espectro de absorción para un alga, que se muestra en verde en esta figura, muestra una fuerte absorbancia cerca de 680 nanómetros y 430 nanómetros, y el pico a 480 nanómetros es debido a pigmentos carotenoides. Se conocen varias estructuras distintas de clorofila, cada una se distingue por su espectro de absorción único. Las cianobacterias contienen clorofila A, algunas especies también contienen clorofila D, mientras que sus parientes, los proclorofitos, contienen clorofilas A y B. La curva roja de la figura pertenece al espectro de absorción de las células de las bacterias fototróficas púrpura, Rhodopseudomonas palustris. Los picos a 870, 805, 590 y 360 nanómetros se deben a la bacteria clorofila A, y los picos a 525 y 475 nanómetros son debido a los carotenoides. Los pigmentos accesorios más extendidos en los fotótrofos son los carotenoides. Son pigmentos hidrofóbicos que están firmemente embebidos en la membrana fotosintética. Pueden ser de color amarillo, rojo, marrón o verde y absorben la luz en la región azul del espectro. Los principales carotenoides de los fotótrofos anoxigénicos se muestran aquí. Están muy relacionados con la clorofila o la bacterioclorofila en complejos fotosintéticos, y de la energía absorbida por los carotenoides se puede transferir al centro de reacción. Sin embargo, los carotenoides funcionan principalmente como agentes fotoprotectores. La luz puede ser dañina para las células porque puede catalizar reacciones de fotooxidación, que puede producir formas tóxicas de oxígeno. Los organismos fototróficos, por su propia naturaleza, deben vivir en la luz y por lo tanto, la protección que les otorga los pigmentos accesorios es muy ventajosa. Las diferentes formas de clorofila o bacterioclorofila que absorben la luz a diferentes longitudes de onda permite a los fotótrofos hacer un mejor uso de la energía disponible en el espectro electromagnético. Empleando diferentes pigmentos con distintas propiedades de absorción, pueden coexistir diferentes fotótrofos en el mismo nicho. Las moléculas de clorofila o bacterioclorofila no están libres en la célula, sino que están unidas a proteínas dentro de la membrana para formar fotocomplejos, que consisten entre 50 a 300 moléculas de estos pigmentos. Un pequeño número de estas moléculas de pigmentos están presentes en centros de reacción fotosintética, que son las estructuras macromoleculares que participan directamente en las reacciones que conducen a la conservación de la energía. Se han descrito varios tipos diferentes de centros de reacción. Los hay tipo quinona o tipo hierro-azufre. Los centros están rodeados por un mayor número de moléculas de clorofila o bacterioclorofila que también captan la luz, llamados pigmentos antena, y funcionan para absorber la luz y canalizar parte de la energía al centro de reacción. A las bajas intensidades de luz que se encuentran a menudo en la naturaleza, esta disposición para concentrar la energía permite a los centros de reacción recibir más energía luminosa que de otro modo se perdería. Los pigmentos de clorofila y todos los demás componentes del aparato de captación de luz están en la membrana de la célula organizados de tal forma que puedan dar lugar a la generación de un gradiente de protones o fuerza proton motriz. La ubicación de estas membranas fotosintéticas difiere entre fotótrofos procariotas y eucariotas. En los fotótrofos eucariotas, la fotosíntesis tiene lugar en organelos celulares. Los cloroplastos, que contienen sistemas de membrana fotosintética en forma de láminas llamadas tilacoides. Un conjunto de tilacoides dentro del cloroplasto forma las granas. Los tilacoides están dispuestos de manera tal que en el cloroplasto se divide en dos regiones: el espacio de la matriz que rodea a los tilacoides, llamado stroma, y el espacio interno dentro de la matriz del tilacoide llamado lumen. Esta disposición hace posible la generación de una fuerza proton motriz impulsada por la luz y que se utiliza luego para sintetizar ATP. Los cloroplastos están ausentes en los fotótrofos procariotas. En bacterias púrpura, los pigmentos fotosintéticos están integrados en sistemas de membranas internas, que surgen de la imaginación de la membrana citoplasmática
llamada cromatóforos, y también están en membranas lamelares. En las cianobacterias, los pigmentos fotosintéticos residen en membranas lamelares, también llamadas tilacoides, por su similitud con los tilacoides de los cloroplastos de las algas. Otra estructura para capturar energía de poca intensidad de la luz son los clorosomas, que están presentes en bacterias verdes de azufre anoxigénicas y en fotótrofos anoxigénicos filamentosos. Las bacterias verdes pueden crecer a las intensidades de luz más bajas de todos los fotótrofos conocidos y a menudo se encuentran en las aguas más profundas. En las reacciones fotosintéticas, los electrones viajan a través de una cadena de transporte de electrones cuyos componentes están dispuestos en una membrana fotosintética en orden de su potencial de reducción cada vez más electropositivo. Esto genera una fuerza protonmotriz que impulsa la síntesis de ATP. Veremos entonces dos tipos de fotosíntesis, anoxigénica y oxigénica. La generación del poder reductor requiere de un dador de electrones suministrado por el medio ambiente. El agua es el dador de electrones para la fotosíntesis en plantas verdes, algas y cianobacterias. La oxidación de agua produce oxígeno molecular como producto de desecho. Debido a esto, el proceso fotosintético en cianobacterias y en plantas y en algas se conoce como fotosíntesis oxigénica. Sin embargo, en todas las demás bacterias fototróficas no se produce oxígeno, y así el proceso se llama fotosíntesis anoxigénica. Los fotótrofos anoxigénicos pueden utilizar diversos dadores de electrones, pero no pueden usar agua. Por ejemplo, en bacterias púrpuras y bacterias verdes del azufre, el dador podría ser un compuesto de azufre reducido, como el sulfuro, azufre cero o incluso hidrógeno molecular. Veamos cómo ocurre la fotosíntesis anoxigénica y ponemos como ejemplo una bacteria púrpura. Las bacterias púrpuras utilizan un centro de reacción tipo Q. La energía de la luz absorbida por los pigmentos antena se transfiere a moléculas de bacterioclorofila localizadas en el centro de reacción, en este caso P870. Esta molécula se excita convirtiéndola en un dador de electrones desde relativamente débil a uno muy fuerte, es decir, con un potencial redox muy electronegativo. Una vez que este dador fuerte se produjo, los pasos restantes siguientes son muy similares al flujo de electrones de la respiración, es decir, los electrones fluyen a través de una membrana desde los transportadores de bajo potencial a los de alto potencial, generando una fuerza protonmotriz en el proceso. Las proteínas clave en el transporte de electrones en la membrana incluyen muchas que también participan en el transporte de electrones en la cadena respiratoria, en particular el citocromo BC1 y el citocromo C2. El citocromo C2 es un citocromo periplásmico que funciona como un enlace entre el complejo BC1 unido a la membrana y el centro de reacción. El flujo de electrones se completa cuando el citocromo C2 dona los electrones a la bacterioclorofila A de P870 para volverla a su potencial estado de reducción. Entonces, el centro de reacción puede absorber nueva energía luminosa y repetir el proceso. Este modo de síntesis de ATP se llama fotofosforilación, específicamente fotofosforilación cíclica, porque los electrones se mueven dentro de un circuito cerrado. Sin embargo, a diferencia de la respiración, donde hay un consumo neto de electrones, en la fotofosforilación cíclica no hay entrada ni consumo neto de electrones porque simplemente se recorre un circuito cerrado. Veamos más en detalle el flujo de electrones en la fotosíntesis anoxigénica en una bacteria púrpura. Antes de la excitación, el centro de reacción de bacterias púrpura, que es llamado P870, tiene un potencial redox de aproximadamente más 0,05 volts. Después de la excitación, tiene un potencial de aproximadamente menos 1 volt. Un electrón excitado dentro de P870 procede a reducir una molécula de bacteria clorofila A. La bacteria clorofila A procede a reducir la bacteriofeofitina A. Y esta última reduce las moléculas de quinona dentro de la membrana. Desde la quinona, los electrones se transportan a través de la membrana
a través de una serie de proteínas de hierro-azufre y citocromos, y al final regresan al centro de reacción. Para que una bacteria púrpura crezca como fotoautótrofo, no es suficiente solo la formación de ATP. Como vimos en los litótrofos, también es necesario sintetizar poder reductor para reducir el CO2 y para la biosíntesis de todas sus macromoléculas. El poder reductor puede provenir de muchas fuentes, en particular sulfuro, azufre cero, pero también hidrógeno y sustancias orgánicas como succinato, según sean las especies. Cuando el sulfuro es el dador de electrones, los glóbulos de azufre cero se almacenan dentro de la célula. Cuando se forma el azufre cero, los electrones terminan en el grupo de quinonas, Q. Sin embargo, el potencial de reducción de la quinona, aproximadamente 0 volts, no es lo suficientemente electronegativo para reducir el NAD+, de menos 0,32 volts. Por lo tanto, se tiene que dar el transporte inverso de electrones, y se utiliza para ello la energía suministrada por el potencial de membrana. En bacterias verdes del azufre y helobacterias, el estado excitado de las bacterioclorofilas del centro de reacción P840 es significativamente más electronegativo que en las bacterias púrpura. Por lo tanto, a diferencia de estas, donde la primera molécula aceptora estable, la quinona, tiene un potencial de reducción de aproximadamente 0 volts, los aceptores de electrones en bacterias verdes del azufre y las heliobacterias son proteínas de hierro-azufre que tienen un potencial mucho más electronegativo que el NADH. En las bacterias verdes del azufre, la ferredoxina es la dadora de electrones para la fijación de CO2, y también mediante la ferredoxina NAD-óxido reductasa para la producción de NADH. Por lo tanto, el flujo inverso de electrones no es necesario en bacterias verdes del azufre o heliobacterias. Sin embargo, para volver a reducir el centro de reacción P840, es necesario un dador de electrones que cierre el ciclo. Estos microorganismos usan una variedad de compuestos reducidos, por ejemplo, el sulfuro o el tiosulfato, y entonces los electrones son transferidos a la melaquinona, MQ, para ser transportadas hacia P840. Veamos ahora la fotosíntesis oxigénica. En contraste con el flujo de electrones que ocurre en los fotótrofos anoxigénicos, que tienen centros de reacción tipo hierro-azufre o tipo Q, en los oxigénicos tienen ambos tipos de centros de reacción. En estos, los electrones fluyen hacia dos fotosistemas distintos llamados fotosistema 1, PS1 o P700, que tiene un centro de reacción tipo hierro-azufre, y un fotosistema 2, PS2 o P680, que tiene un centro de reacción tipo Q. PS1 y PS2 interactúan en el esquema Z de la fotosíntesis, llamado así porque el camino se asemeja a la letra Z. PS2 realiza el primer paso y el más distintivo, esto es, la oxidación de una molécula de agua en oxígeno y en electrones. Al absorber la energía luminosa, la clorofila de P680 de la molécula PS2 se excita a un potencial de reducción muy electronegativo, lo que le permite donar un electrón a la feofitina A, que es una molécula que tiene un potencial redox de aproximadamente menos 0,5 volts. La oxidación del agua por PS2 ocurre en el complejo oxidante de agua. Cada electrón transferido a la feofitina viaja a través de varias otras proteínas, incluyendo QA y QB, dentro del fotocomplejo PS2. Los electrones del complejo PS2 se utilizan para reducir a la plastoquinona y luego se transfieren a través del citocromo B6F y a través de una proteína llamada plastocianina, antes de ser donada al centro de reacción de PS1, un paso que le permite la generación de la fuerza protonmotriz. Las reacciones que ocurren acá son muy similares a las encontradas durante la respiración aerobia. La absorción de luz por P700 del PS1 le permite aceptar electrones donados de la plastocianina. Los electrones viajan a través de varios intermedios en PS1, finalizando con la reducción de NADP+ a NADPH.
La fotosíntesis oxigénica da como resultado una fotofosforilación no cíclica, porque los electrones no retroceden para reducir el P680 oxidado, pero en su lugar se utilizan en la reducción de NADP+. Sin embargo, cuando la célula requiere menos NADPH, los fotótrofos oxigénicos pueden realizar fotofosforilación cíclica. Esto ocurre cuando en lugar de reducir NADPH, los electrones de Pc1 se devuelven a la cadena de transporte de electrones que conecta Ps2 a Ps1. Cuando esto sucede, los electrones reciclados se pueden utilizar para generar una fuerza protón motriz. Entonces se realiza síntesis de ATP adicional. Aquí vemos el transporte de electrones, pero localizando cada transportador en la membrana tilacoide, por ejemplo, de una cianobacteria. Veamos entonces, se generan 2 protones por cada molécula de agua que se oxida en PS2. Y además, 4 protones se traslocan a través de la membrana por cada 2 electrones transferidos a través de la cadena de transporte de electrones, lo que resulta en un total de 12 protones traslocados por cada molécula de oxígeno producido. Acá en la figura está representado cada 1/4 mol de oxígeno. Esta fuerza protón motriz es luego utilizada por la ATP sintasa para producir ATP. Se produce fotofosforilación cíclica cuando la FNR dona electrones al citocromo B6F, que se muestra en línea punteada, en lugar de NADP+. Durante la fosforilación cíclica se produce más ATP y menos NADPH que durante la fotofosforilación no cíclica. Comparemos entonces los diferentes tipos de fotosíntesis. En eucariotas y cianobacterias hay muchas similitudes. En la fotosíntesis oxigénica se genera NADPH o NADH y ATP simultáneamente. No es cíclica y posee 2 fotosistemas. Los pigmentos más comunes son clorofila A, ficovilinas y carotenoides. Mientras que la fotosíntesis anoxigénica, llevada a cabo por bacterias púrpuras, bacterias verdes, heliobacterias y acidobacterias, la producción de ATP se da con o sin generación de NADPH. Es cíclica, tiene solo un fotosistema y difiere de la oxigénica en los pigmentos. Y no tiene ficovilinas, pero sí carotenoides. La mayoría de los microorganismos fotosintéticos como cianobacterias y en las bacterias púrpuras se utiliza el ciclo de Calvin que ya vimos para fijar CO2. También lo utilizan los eucariotas fotosintéticos, como las algas y además las plantas. Las bacterias verdes fotosintéticas del género Chlorobium, que es un anaerobio, utilizan una vía que no vimos, la vía reductiva de los ácidos tricarboxílicos. Comparemos los procesos de respiración y fotosíntesis. En ambos se produce una cadena de transporte de electrones a nivel de la membrana y ello genera una fuerza protomotriz que permite la producción de ATP por una ATPasa. Las diferentes fuentes de energía son, en la respiración, los compuestos orgánicos o inorgánicos, que son los dadores de electrones, y en los fotótrofos se utiliza la energía de la luz. Ciclos biogeoquímicos. Un ciclo biogeoquímico se define como las transformaciones de un elemento que son catalizadas por medios biológicos o químicos, o ambos. Muchos microorganismos pueden participar en las reacciones biogeoquímicas y en muchos casos los microorganismos son los únicos capaces de regenerar la forma de los elementos. Además, los ciclos biogeoquímicos suelen ser también ciclo de nutrientes, reacciones que generan nutrientes importantes para otros organismos. El metabolismo microbiano cambia el estado de oxidación y el estado de agregación de los elementos químicos. Estos procesos son cíclicos, pues los propios elementos o compuestos tienen que reciclarse.
Los microorganismos desarrollan diferentes procesos para obtener energía, ya sea de sustancias químicas o de la luz, y también para obtener nutrientes, lo que lleva asociado cambios en el estado de oxidación de las sustancias. Recordemos que los microorganismos quimiótrofos usan compuestos reducidos como fuente de energía, generando, por lo tanto, en el proceso, compuestos oxidados. Asimismo, vimos que en la respiración se utilizaban compuestos oxidados como aceptores finales, generando entonces compuestos reducidos. A veces los elementos son usados en diferentes estados de oxidación en procesos llamados asimilativos para la biosíntesis, lo cual formará parte de las macromoléculas sintetizadas. Estos procesos permiten un reciclaje de los elementos, y la vida en la Tierra no sería posible sin el desarrollo de estos ciclos. Para ver cómo participa cada organismo en el ciclo de un elemento, tenemos que ver qué cambios en el estado de oxidación o en el estado de agregación de ese elemento están siendo catalizados por ese organismo. Por ejemplo, ¿qué utiliza como fuente de carbono, nitrógeno o azufre para crecer? ¿O qué utiliza como fuente de energía? ¿O cómo es el proceso de obtención de energía? Respiración, fotosíntesis, fermentación. Si es respiración, ¿con qué aceptores finales de electrones lo está realizando? Miremos primero el ciclo de carbono en la Tierra. El carbono es un elemento muy abundante, cuya mayor reserva son los minerales de las rocas y sedimentos de la corteza terrestre. Estos generalmente no tienen mayor importancia desde el punto de vista metabólico, salvo que sean sustrato de algunas transformaciones microbianas, pero la mayoría se conservan inertes. El carbono más disponible está en la capa de humus del suelo. El humus es una mezcla compleja de sustancias orgánicas originada principalmente por la descomposición de plantas. Hay más carbono presente allí que en los organismos vivos. Sin embargo, las formas más disponibles y más rápidamente reciclables de carbono, o sea, de transferencia más rápida, son los que están en la atmósfera, los gases anhídrido carbónico y metano. La contribución de anhídrido carbónico más importante a la atmósfera es por descomposición microbiana del material orgánico muerto. Sin embargo, desde la revolución industrial, las actividades humanas han aumentado la concentración atmosférica de este gas en casi un 40%, principalmente por la combustión de combustibles fósiles. El aumento de anhídrido carbónico, que es un importante gas de efecto invernadero, ha desencadenado un periodo de constante aumento de temperaturas globales llamado calentamiento global. Los ciclos del carbono y el oxígeno están estrechamente relacionados, ya que la fotosíntesis oxigénica elimina anhídrido carbónico y produce O2, y la respiración produce anhídrido carbónico y elimina oxígeno. En el llamado permafrost, suelos permanentemente congelados de regiones polares y subpolares, existen hidratos de metano que podrían liberarse a la atmósfera si aumenta el derretimiento de hielos de estas zonas. Si miramos el ciclo del carbono, los estados de oxidación y agregación más frecuentes son el CO2, en el cual el carbono tiene el mayor estado de oxidación, el metano, en el cual el carbono tiene el menor estado de oxidación, y además la materia orgánica, que tiene un estado de oxidación intermedia. Consideraremos en los ciclos qué procesos se llevan a cabo en ambientes óxicos y anóxicos, porque ello va a influir en cada proceso. Empecemos por recordar los procesos de fijación de CO2, es decir, la transformación al estado de oxidación de la materia orgánica. Esto lo realizan por definición los autótrofos, ya sean litótrofos aerobios o los fotótrofos oxigénicos, o litótrofos anaerobios y los fotótrofos anoxigénicos. Recordemos a continuación algunas características de estos procesos. Los organismos fototróficos son abundantes en la naturaleza, solo en los hábitats donde hay luz. El mar profundo, el subsuelo terrestre profundo y otros hábitats permanentemente oscuros están desprovistos de fotótrofos. Como vimos, en la fotosíntesis hay dos grupos de organismos fototróficos oxigénicos, las plantas y los microorganismos. Las plantas
son los organismos fototróficos dominantes de los ambientes terrestres, mientras que los microorganismos fototróficos dominan el ambiente acuático. Aquí vemos también que algunos fotótrofos anoxigénicas oxidaban compuestos reducidos de azufre como sulfuro. Por lo tanto, vemos que también está implicado el ciclo del azufre. Esto ocurre así siempre, los ciclos están muy interrelacionados. Nosotros los vamos a mirar de forma aislada porque nos sirve para entenderlos. Veamos ahora los litótrofos. Cuando nosotros vimos la obtención de energía, no consideramos en el balance energético la fijación de CO2, pero mencionamos que uno de los requerimientos del catabolismo era, además de ATP, la obtención de poder reductor, entre otras cosas, para la fijación de carbono. En realidad, en la célula todos los procesos se dan simultáneamente. La sustancia inorgánica reducida se oxida, pasando electrones al aceptor y promoviendo la síntesis de ATP y NADH. Esos electrones y esos ATP son utilizados, entre otras funciones, para generar biomasa. A estos microorganismos se les llama productores primarios, ya que la materia orgánica se genera a partir de anhídrido carbónico. Aquí vemos la contribución de distintos grupos y zonas del planeta a la productividad primaria, es decir, a la fijación de CO2. Como ven, el océano y las selvas tropicales son los principales. Más de la mitad del carbono en la Tierra es fijado por microorganismos, particularmente por microorganismos marinos. Las plantas dominan el ambiente terrestre, mientras que las bacterias dominan el ambiente marino. Allí, los principales productores primarios son los organismos fotosintéticos, pero donde no llega la luz son los litótrofos. Los compuestos orgánicos se degradan biológicamente a CO2 en ambientes óxicos y a CO2 y metano en ambientes anóxicos. El metano se produce en ambientes anóxicos por las bacterias metanogénicas y proviene de la reducción de CO2 con hidrógeno o de la dismutación de acetato en metano y CO2. Sin embargo, cualquier compuesto orgánico natural puede finalmente convertirse en metano de las actividades cooperativas de metanogénicos y varias bacterias fermentativas. El metano producido en hábitats anóxicos es insoluble y la mayoría a menudo se difunde rápidamente a ambientes óxicos donde es liberado a la atmósfera o oxidado a CO2 por metanótrofos. Por lo tanto, la mayor parte del carbono en compuestos orgánicos eventualmente vuelve a anhídrido carbónico y los eslabones en el ciclo se cierran. Recordemos algunas características de los metanogénicos. Los metanogénicos habitan muchos nichos ecológicos anóxicos y producen metano a partir de una limitada variedad de sustratos simples, como hidrógeno y CO2, formiato, metanol, metilaminas y acetato. Vimos entonces los procesos de fijación y de reducción de CO2. Ahora miremos el ciclo contrario, es decir, los procesos que forman CO2. El primero y más obvio es la respiración aerobia de un compuesto carbonado. Luego están las fermentaciones y las respiraciones anaerobias de compuestos orgánicos. Además, el metano puede oxidarse a CO2 en aerobiosis y en anaerobiosis. En el caso de respiraciones, ya sea aerobia o anaerobia, la oxidación del compuesto carbonado es completa. Quiere decir que el producto final es CO2. Acá vemos indicados dos procesos que no desarrollamos, pero que son muy interesantes. La oxidación anaerobia de metano con nitrito como aceptor por un microorganismo, el cual está muy bien caracterizado, pero sin embargo no está aislado. Metilomirabilis oxifera. Y la oxidación anaerobia con sulfato, en este caso por un consorcio de una metanogénica muy diferente a las conocidas, y es la que oxida el metano a CO2, y una sulfato reductora. Las fermentaciones, en cambio, son procesos de oxidación incompleta de la materia orgánica. Si bien la mayor parte del carbono es transformado a otros compuestos orgánicos más oxidados y otros más reducidos, pero se produce CO2 en varios de estos procesos.
¿Cómo intervienen los hongos en este proceso? Pues ya sea oxidando la materia orgánica durante los procesos de respiración, pero quizá lo más fundamental sea su rol en la degradación de compuestos orgánicos difíciles de degradar, como la celulosa o la lignina. Vemos aquí entonces un resumen de los principales organismos que intervienen en el ciclo. Ciclo del nitrógeno. En este ciclo, los principales estados de oxidación del nitrógeno son como nitrógeno molecular, nitrato, nitrito, amonio, óxido nítrico, NO, y óxido nitroso, N2O. Ya vimos el papel de nitrato como aceptor de electrones en la respiración anaerobia. En la mayoría de las condiciones, el producto final de la reducción de nitrato es el nitrógeno molecular, el óxido nítrico o el óxido nitroso. La reducción de nitrato de estos compuestos nitrogenados gaseosos se le llama denitrificación. Es el principal medio por el cual se forman biológicamente nitrógeno molecular y óxido nitroso. Por un lado, la denitrificación es un proceso perjudicial para la agricultura, ya que se pierde nitrato si los suelos se encharcan, por ejemplo, después de fuertes lluvias, y entonces pueden desarrollarse las condiciones anóxicas. Por otro lado, como verán en aplicaciones, la denitrificación puede ayudar en el tratamiento de aguas residuales. Aquí recordamos los principales sustratos de la desnitrificación. La asimilación del nitrato para la biosíntesis es un proceso que llevan a cabo algunas bacterias y hongos para usarlas como fuente de nitrógeno. Al estar en un estado de oxidación más oxidado, es necesario que los microorganismos inviertan en poder reductor para llevarlo a cabo. La nitrificación, es decir, la oxidación de amoníaco a nitrato, es un proceso importante en suelos tóxicos bien drenados y a pH neutro, y se lleva a cabo por bacterias nitrificantes y arqueas. La nitrificación se lleva a cabo en dos etapas: la oxidación de amoníaco a nitrito y luego otras especies oxidan el nitrito a nitrato. Existen muchas especies de bacterias y arqueas que puedan oxidar el amoníaco, mientras que hasta el momento solo se conocen especies de bacterias que oxidan el nitrito. Las arqueas nitrificantes generalmente superan a sus homólogos bacterianos en sistemas marinos y la mayoría de los terrestres. Recientemente se encontraron nuevas especies candidatus de nitrospira, denominadas bacterias Comamos, y tienen la capacidad de oxidar el amoníaco por completo a nitrato, pero la importancia ambiental de estos organismos aún no se ha establecido. El término candidatus indica que este microorganismo aún no ha sido aislado y es un rango taxonómico tentativo. Aunque el nitrato fácilmente asimilado por las plantas, es muy soluble y por lo tanto se lixivia o se desnitrifica rápidamente en suelos anegados. En consecuencia, la nitrificación no es beneficiosa para la agricultura. Acá recordamos algunas características de los oxidantes de amonio y nitrito. El amoníaco se puede oxidar en condiciones anóxicas en un proceso muy novedoso llamado Anamox. Las bacterias Anamox se afilian a 5 géneros: Brocadia, Quenenia, Escalindua, Anamoxoglobus y Yetenia, en una única familia filogenéticamente coherente, dentro de los plantomices. Las bacterias Anamox no se han aislado en cultivo puro. En la reacción Anamox, el amoníaco es oxidado anaeróbicamente con nitrito como aceptor de electrones, formando nitrógeno molecular como producto filar que se libera a la atmósfera. La mayoría de los microorganismos obtienen el nitrógeno necesario para la biosíntesis de lo que llamamos formas fijas de nitrógeno. Lo obtienen de su medio ambiente, principalmente a partir del amoníaco. Además, existen algunos microorganismos capaces de asimilar el nitrato para obtener la fuente de nitrógeno. Sin embargo, muchas bacterias y arqueas pueden formar amoníaco a partir de nitrógeno molecular en un proceso que llamamos fijación biológica de nitrógeno.
El gas nitrógeno es la forma más estable de nitrógeno y es una reserva importante de nitrógeno en la Tierra. Sin embargo, solo un número relativamente pequeño de microorganismos pueden usarlo como fuente de nitrógeno celular, a partir del nitrógeno molecular. En muchos hábitats, la escasez de fuentes de nitrógeno hace que este proceso sea extremadamente importante. La fijación de nitrógeno es catalizada por un complejo enzimático llamado nitrogenasa, que consta de dos proteínas, dinitrogenasa y dinitrogenasa reductasa. Reducir nitrógeno es un proceso energéticamente muy costoso. Es un enlace muy estable, difícil de romper y requiere de mucha energía. Los microorganismos fijadores de nitrógeno se denominan diazótrofos. Los hay de vida libre y simbiontes, y si bien es un proceso no tan diseminado en la naturaleza, es muy importante. Fijación de nitrógeno, diazótrofos autótrofos. La fijación de nitrógeno es inhibida por el oxígeno molecular, porque la dinitrogenasa reductasa es inactivada de forma irreversible por el oxígeno. Sin embargo, muchas bacterias fijadoras de nitrógeno son aerobios obligados. Por lo tanto, en estos microorganismos, la nitrogenasa debe estar protegida de la inactivación del oxígeno. Y esto lo hacen por una combinación con la rápida eliminación del oxígeno por la respiración y por la producción de capas de limo que retardan la difusión del oxígeno. En las cianobacterias existen unas estructuras llamadas heterocistos que protegen a la nitrogenasa. Dentro del heterocisto, las condiciones son anóxicas, mientras que en las células vegetativas vecinas ocurre la fotosíntesis oxigénica. El proceso de fijación de nitrógeno también es de enorme importancia agrícola, ya que sostiene las necesidades de nitrógeno de cultivos muy importantes, como son la soja, la alfalfa y otras leguminosas. El género Rhizobium es uno de los más importantes y además se comercializan como inoculantes en la agricultura. Aquí vemos diazótrofos de vida libre y diazótrofos asociados a plantas. El amoníaco se libera durante la descomposición de compuestos orgánicos con nitrógeno, ya sea como aminoácidos o como nucleótidos, en un proceso llamado amonificación. Otro proceso que contribuye a la generación de amonio es la reducción respiratoria de nitrato a amoníaco, llamada reducción desasimilativa de nitrato amoníaco, DNRA por sus siglas en inglés. Este es el proceso inverso a la nitrificación. La DNRA domina la reducción de nitrato y nitritos en ambientes anóxicos, ya sea sedimentos marinos con elevada concentración de materia orgánica o el tracto gastrointestinal de los seres humanos. Se cree que esta vía se da principalmente cuando el nitrato es el limitante, porque este proceso consume 8 electrones en comparación con los 4 y 5 electrones consumidos cuando el nitrato se reduce a N2O o en nitrógeno molecular respectivamente. Ciclo del azufre. Las transformaciones microbianas del azufre son aún más complejas que las del nitrógeno, debido a la gran cantidad de estados de oxidación del azufre y el hecho de que varias transformaciones de azufre también ocurren espontáneamente, es decir, abióticamente. Aunque son posibles varios estados de oxidación de azufre, solo 3 son significativos en la naturaleza. -2, en la forma de sulfidrilo, o en forma de sulfuro, 0 azufre elemental y +6 cuando está en forma de sulfato. La mayor parte del azufre en la Tierra reside en sedimentos y rocas en formas de sulfato, principalmente yeso, que es el sulfato de calcio, y minerales de sulfuro como pirita. Pero en los océanos constituyen el reservorio más importante de sulfato en la biosfera. Aquí vemos algunos procesos clave en el ciclo del azufre. En los diferentes ciclos encontramos integrados varios procesos metabólicos.
Los procesos de obtención de energía, o poder reductor, llevan a la oxidación del compuesto que es utilizado como sustrato. En las respiraciones, los aceptores finales de los electrones son reducidos, cerrando el ciclo redox. Los procesos asimilativos también son reductivos.